buenas. Buenas. Buenas, buenas. Buenas. Hola, bueno, ahí esperen, ya puse a No, grabar. Ahí estamos. ¿Cómo andan? Muy bien. ¿Tú? Todo bien, por suerte. perdón, tengo que decir públicamente que Bien, me encanta que la buenas, clase todo empiece con bien. un programa de radio. ¿Qué cosa? Escuché. Lo de la cortina de fondo está buenísimo. Vamos bien con eso. Bueno, eso es para ir llegando. Pero ya saben que cuando termina la música empieza la clase. Eso entiendo que ya sabemos. Bueno, mientras alguien se decide para co-hostear, les cuento que estuve leyendo, hay varios que respondieron la primera encuesta. Estuve leyendo. Eh, bueno, hay algunos comentarios para ser breves. Es interesante que, digamos, efectivamente casi todas las cosas que aparecen en la encuesta son cosas que yo identifico que pasan en la clase. El problema es que, digamos, cada cosa que dicen aparece la mitad de las veces en las cosas que les gustan y la mitad de las veces en las cosas que no les gustan. O sea que es difícil, digamos, no hay ninguna cosa que unánimemente todo el mundo esté a favor o todo el mundo esté en contra. Pero una de las cosas que más apareció es el tema digamos, las preguntas que por ahí nos explayamos en las preguntas y en los comentarios, que si bien yo creo que es algo bueno, que es algo que le da, digamos, un poco de interacción a la clase, que no sea tan aburrida, que no sea tan escucharme a mí como si fuese un video de YouTube, y entre otras cosas que yo tampoco me aburra sintiendo que estoy hablando solo con la computadora, tenemos que controlarlo para que no se desvíe demasiado, y yo asumo, hago mea culpa también que yo tiendo a veces a irme demasiado. Me pasa, los que me tuvieron en alguna clase presencial saben que en las clases presenciales también me pasa y hago un esfuerzo para frenarme. A veces las caras de los que están del otro lado me ayudan a cortar. Pero bueno, yo lo que propongo es, bueno, tratar de controlarlo un poco más, no digo eliminarlo, porque creo que es algo que suma también, pero podemos ver la forma de tratar de no irnos demasiado de mambo. Una cosa que se me ocurre que podemos hacer es, digamos, también hay una cosa que no cumplía consigna, que yo dije que el chat era para que, digamos, para que chateen entre ustedes y que todo el mundo aporte, mientras yo sigo con la clase. Y yo como que muchas veces me desvío a lo que está pasando en el chat. Entonces, yo lo que propongo es que tratemos de retomar eso, que el chat le den tranquilos en el chat, que pongan todo lo que quieran, como digamos, el chat que funcione como hablarle al oído al compañero o compañera de al lado, y yo no me meto, ¿no? Cuando dos personas están hablando, murmurando en una clase, salvo que murmuren muy fuerte, yo no me meto. Como no hay co-host, no estamos dando ingreso, me dicen acá. 11. Bueno, urgente un co-host, si no elijo yo al azar. Dale, yo te cojosteo, Patu. Manu, buenísimo. Gracias, Manu. Ahí te encuentro. Espera, ahí estás. Listo. ¿Te llegó? Bien. Bueno, entonces decía eso, digamos, el chat que siga vivo, que denle con todo al chat, pregunten y contéstense entre ustedes. Y lo que te propongo, Manu, a vos hoy, al que sea cojón la próxima, de pasarme, o lo mismo para desmutearse, con cosas que tengan que ver con que son importantes preguntarlas en el momento, digamos, como que sirven para entender mejor de lo que estoy hablando, o si hay algo que yo no fui claro, para que sea más claro para los demás. Digo, o sea, no quiero que para nada intimidarlos a que dejen de preguntar, quiero que pregunten, pero como que dividamos las preguntas así, digamos, las que son importantes para la continuidad de la clase, onda, no entiendo un carajo de lo que estás diciendo, y las que son más colaterales las podemos por ahí dejar para el chat, para que discutan por el chat libremente, como si estuviesen murmurando, o para el final, o mismo para el intervalo. Hacemos pausas ahí y hablamos de eso, ¿está? Bueno, después del resto no... Claro, perfecto. Ahí Agustín dice, para Patu, ponen para Patu, o... Sí, perfecto, vale. Me parece perfecto así. O Bueno, animarse a hablar en voz alta, pero esa es otra. exacto, animarse si es una pregunta de onda, no estoy, o sea,
como todos sabemos, todos nos animamos a levantar la mano y decir no estoy entendiendo un carajo en esta facultad. Bueno, si alguno es el caso de que se anima, se desmutea y se anima, y si no lo dice en el chat. Bueno, entonces, para no seguir yéndonos por las ramas, como prometí hacer, mi pregunta tradicional de si hay algo para discutir de la clase pasada, les aviso antes que yo voy a retomar, ya les mandé los slides, voy a retomar lo que quedó sin hacer de la clase pasada. Eso también les quiero aclarar, que hay gente que estaba angustiada porque yo no daba todo lo que tenía previsto en las clases. Eso, desangústiense, porque yo nunca termino de dar todo lo que tengo previsto en las clases. Están preparadas así, o sea, yo en general preparo material de más por las dudas, pero digamos, es normal, no es que si yo no di todo lo que está en las slides es por las preguntas, es al revés. Eso está ahí por las dudas de que no pregunten. De que termine siendo una clase muy yo hablando solo, bueno, entonces de no quedarme sin material. Pero digamos, no es que estoy dejando de dar cosas, no se preocupen por eso. Bueno, entonces yo ahora voy a retomar con la tercera bendición, que era el principio de grandes desvíos. Pero nada, podemos tomarnos 5 minutitos para que me digan si hay algo que quieran conversar o algo mismo de lo que pasó en las encuestas, que ustedes no las vieron, las vi yo nada más, pero por ahí les disparó algo. O de lo que vimos en la clase pasada, o de la práctica. Bueno, si es de la práctica lo vemos después mejor. Retiro el ofrecimiento para hablar de la práctica, de las otras cosas. Y tienen 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Excelente. Bueno, entonces vamos a arrancar con la clase de hoy. Vamos a compartir la pantalla. A ver si esto funciona. Excelente. Vamos a sacar esto, que me di cuenta que sale en YouTube. Bueno, entonces, hoy continuamos con las bendiciones, maldiciones y sorpresas en dimensiones altas, como va a ser la segunda y última clase sobre el tema, entre comillas, porque nos va a estar acompañando a lo largo de toda la materia esto. Esperen que quiero ver si puedo hacer algo. Un toque. Me gustaría poner speaker vivo acá, pero no estaría pasando. Mechi está siendo la protagonista de nuestro video en este momento. Una cagada atrás de otra. Esperen. ¿Cómo hago para ponerme a mí ahí en esa ventanita? A ver. Puta. Yo te estoy viendo a vos, en la ventanita. Yo porque después en el video de YouTube queda, bueno, ya está, que quede lo que queda. Algo tienen que perder los que van a YouTube. Tal vez muteando al que está en la pantalla. Bueno, si se mutean todos seguramente va a ayudar, eso es verdad. Bueno, si no, no me ven. Ahora estás vos, bueno, el último, ¿por qué no me registra a mí? Bueno, no importa. Porque me parece que vos no te ves a vos mismo, ves a la última que habló, o a la última persona que habló. Bueno, para mí el punto es para los de YouTube, pero bueno, no pasa nada, tampoco es tan grave. Si me ven, y si no, que vean a quien vean. Bueno, entonces decíamos, vamos a seguir con las bendiciones, como esta va a ser nuestra última clase sobre esto, vamos a terminar con bendiciones mejor que con maldiciones. Así que teníamos nuestra bendición número 3, les repaso de la vez pasada, que era el principio de grandes desvíos, que digamos, los principios de grandes desvíos hay muchos, yo les venía comentando, hay muchos en muchas situaciones distintas, en muchos contextos, y en general se los asocia también a lo que veníamos hablando, esto del fenómeno de concentración de la medida. Entonces, el que vamos a probar es el más simple de todos, el de Cramer, que es para variables aleatorias I y D, y que cuando tenemos variables aleatorias I y D, ¿se acuerdan que nosotros estábamos todos de acuerdo en que el promedio, si tienen esperanza finita, el promedio converge a mu? Entonces, la pregunta es, ¿qué pasa si yo agarro un X, por ejemplo, más grande que mu? Aunque no necesariamente pido eso, pero sí X mayor que 0, y me pregunto cuál es la probabilidad de que el promedio sea más grande que X. Y uno espera, bueno, como sabemos que el promedio tiene que tender a mu, esta probabilidad tiene que tender a 0. Ya sabemos que tiende a 0, pero queremos saber
esencialmente a qué velocidad tiende a 0 para poder comparar con otras cosas y tener una idea de qué tan raro es ver un x barra n más grande que x, y sobre todo poder comparar para distintos valores de x cómo convergen estas probabilidades a 0. Entonces, lo que dice el principio de grandes desvíos, fíjense que, bueno, acá dice que si uno toma logaritmo de esa probabilidad y después divide por n, entonces eso se comporta como una cosa que depende de x, que la llamamos menos i de x. Y fíjense que esto es como decir, de alguna forma, que la probabilidad esta, si pasan, suponiendo que fuese un igual esto, que no lo es, si pasan el n multiplicando y elevan a la e, dice que esto es como, este churunflo, le vamos a poner un doble churunflo porque ya no es más, no tiene más el significado que tenía antes, pero es como e a la menos n i de x. O sea que lo que está diciendo es que tiende exponencialmente a 0 y que la constante es esta i de x, y por eso yo les decía que esta i de x se la llama función de tasa, porque justamente me está midiendo la velocidad con la que converge a 0 esa probabilidad. Entonces, lo que nos quedó sin hacer la vez pasada es un esbozo de alguna demostración de esto. No lo voy a probar por una cuestión de tiempo, pero voy a probar. Manu, tenés gente en la waiting room. Gracias. Están todos aceptados. Excelente, gracias, Manu. Entonces, lo que voy a probar es una desigualdad, nada más. Esto es lo que tenía pensado hacer, que es la fácil, pero que es la desigualdad que más vamos a usar en esta materia, y casualmente es la que es fácil y que es valiosa aparte de hacer. Entonces lo que vamos a probar es una sola cosa, que es el menor igual. ¿Está bien? O sea, digamos, esto esencialmente cuando uno pone un churunflo así, quiere decir que puede acotar con menor igual y con mayor igual, digamos, por estas cosas, por cosas que dan esto, ¿no? Entonces yo voy a probar una sola, voy a probar solamente el menor igual, y un comentario importante que me olvidé de hacer la vez pasada, que fíjense que hay hipótesis para que valga esto, que están medio implícitas, que es que estoy asumiendo que esta esperanza que está acá es finita. ¿No? Pues, digamos, no lo dije, pero digamos, si esta esperanza es infinita, bueno, el logaritmo de infinito es infinito, y acá queda, bueno, hagan la cuenta, queda menos infinito, digamos, uno lo puede poner acá y no está diciendo absolutamente nada. O sea, que para que tenga significado esto, vale la pena cuando i de x es, digamos, cuando i de x no vale menos infinito. Estaría bien, porque si i de x vale menos infinito no estoy diciendo nada, estoy diciendo que una probabilidad bueno, creo que estoy diciendo que es menor o igual que 1, una cosa así. Lo que va a ser interesante es cuando esto sea finito, hay que decir que x tenga un momento exponencial. Que eso, bueno, ustedes saben que hay muchas variables aleatorias que no cumplen con eso. Y justamente cuando eso no pasa, no es cierto. Esta cosa que está acá no es más cierto. Bueno, entonces, ¿cómo se prueba el menor igual? Es una técnica que es muy usada en probabilidad, que es la desigualdad de Markov. O sea, por acá, acuérdense que la desigualdad de Markov la vamos a usar mucho. La desigualdad de Markov dice que si tengo una variable aleatoria, la probabilidad de que x sea más grande que un a cualquiera es menor o igual que la esperanza del módulo de x, por ejemplo, dividido a. Y acá de vuelta estoy asumiendo que x tiene esperanza finita. Pero si no esa cosa es infinita, no duele, no lastima, lo puedo decir igual. Esta división es así. Entonces, bueno, vamos a calcular esta probabilidad que queremos calcular acá nosotros. Tenemos variables aleatorias i y d, y vamos a calcular la probabilidad de que x barra n sea más grande que x. Y como quiero tener una exponencial ahí, nadie me prohíbe agarrar y decir, voy a agarrar y voy a hacer e a la alfa x barra n con un alfa mayor que 0, para que esta función sea creciente. Entonces, si esta función es creciente, voy a hacer e a la alfa x barra n, y preguntarme por la probabilidad de e a la alfa x, es exactamente lo mismo, porque apliqué una función creciente de ambos lados. Y ahora sí puedo aplicar la desigualdad de Markov, y esto me dice que es menor o igual que, fíjense que esto es una variable aleatoria positiva, así que no hace falta el módulo, así que esta es la esperanza de e a la alfa x barra n, ya hice cagada, ahora la arreglo, dividido e a la alfa x. Y ahora tendría que haber hecho algo distinto, así que lo voy a arreglar.
En vez de hacer esto, lo primero que voy a hacer es pasar el n, voy a multiplicar por n los dos lados, para que me quede la suma. Así que acá multiplico por n los dos lados. Y entonces acá también. Multiplico por n. Y acá también tengo un n. Tú estás asumiendo que la variable tiene esperanza finita y además está centrada en 0, ¿no? No, estoy asumiendo que ¿No? tiene... De vuelta, yo ¿No asumo que... tampoco? En realidad, yo estoy asumiendo que tiene esperanza finita, pero si no tuviese esperanza finita no pasa nada, porque ahí lo que dije es que eso es menor o igual que infinito, que también es cierto. ¿Está bien? O sea, cualquier probabilidad es menor o igual que infinito. Pero, digamos, es solo una cuestión de elegancia, digamos. Si la variable no tiene, no esperanza finita, si e a la alfa xn, a la x, da infinito, bueno, no es muy útil esta desigualdad, nada más. ¿Está? Hasta ahora en ningún momento asumí que la esperanza es 0. Bueno, entonces, ¿qué es esto? Bueno, fíjense que esto que está acá, x barra n por n, es lo que llamamos Sn, que es la suma de las xy. ¿Ok? Y entonces, e a la alfa una suma, bueno, saben que la exponencial separa sumas en producto, y como mis variables son independientes, la esperanza del producto es el producto de las esperanzas, aún haciendo e a la alfa, porque tomar una función de variables independientes me las deja independientes. Así que esto es igual, el e a la alfa xn lo puedo poner acá arriba, e a la menos alfa, cambié de azul, bueno, para los puristas, perdón, e a la alfa. Lo voy a poner distinto para que no. Espera, voy a volver a mi azul. Muy bien. Y vamos a ponerlo al revés para que quede mejor. Vamos a ponerlo e a la menos n alfa x. Esta es esta cosa que está acá dividiendo. Y después eso lo puedo escribir como la esperanza de e a la alfa, la primera variable, que todas tienen la misma distribución, a la n. ¿De acuerdo? Entonces ahora si yo quiero tomar logaritmo y dividir por n, lo que obtenemos es que 1 sobre n, el logaritmo de esto. Logaritmo es siempre logaritmo natural en esta materia. Siempre que ponga log es logaritmo natural. Logaritmo de esta probabilidad. Bueno, tengo que tomar logaritmo de esto, el logaritmo de esto, y después dividir por n. Así que me queda, cuando tomo logaritmo me queda menos n alfa x más n log de la esperanza de e a la alfa x1, divido por n. Así que Patu, lo único que es un menor igual, ¿no? es un menor o igual, muchas gracias. Divido por n, y fíjense que quedó algo ya que se va pareciendo bastante a lo que teníamos acá en el teorema, ¿no? Esta cosa que está acá, esta i de x. Porque tenemos el menos alfa x, bueno, esto lo podemos reescribir con un pequeño, bueno, no hace falta. Tenemos el menos alfa x y tenemos el logaritmo de e a la alfa x1, que esto es lo que llamé justamente psi de alfa. ¿Está bien? Así que esto lo podemos reescribir, a todo esto que está acá, como el menos alfa x menos psi de alfa. Pato, disculpa, ¿te puedo hacer una pregunta? Adelante. Me perdí cuando sacaste el factor común, digamos, e a la menos n alfa x. Tomé logaritmo. El logaritmo de e a la algo es ese algo. ¿Está Ok, bien? Y después el logaritmo del producto es la suma de los logaritmos. ok. El logaritmo de uno más el logaritmo del otro. Y la n baja de vuelta con el logaritmo. ¿Está? ¿Ok? Silencio. Bueno, Ok, dale. bien. Gracias. No, por favor. Entonces nos quedó menos justo lo que tenemos acá arriba, lo que tenemos ahí como i de x. Y ahora fíjense que esta cuenta que hicimos vale para todo alfa. O sea, para cualquier alfa positivo, mejor dicho, vale esto. Entonces, como yo estoy buscando una cota superior, queremos que nuestra cota superior sea lo más chico posible. Así que podemos agarrar y poner el ínfimo, el alfa más chico. Como vale para todo alfa, vale para el alfa más chico de esto.
Bueno, el ínfimo de menos eso lo podemos cambiar ahora por un... Mandamos el menos, este menos lo mandamos para acá, el ínfimo se transforma en un supremo y nos quedó exactamente lo que queríamos probar. ¿Está bien? Que es menor o igual que eso que llamamos I de X, que es el supremo, digamos, el menos está acá, fíjense el menos que está ahí, y quedó el supremo de alfa X menos psi de alfa. O sea que, digamos, esta cuenta tiene varias virtudes. Primero que es una cuenta es un truco que se usa muchas veces, súper importante. Segundo que da, ahora vamos a ver que, bueno, vamos a ver al menos en un ejemplo que da sharp, que da justito lo que tiene que dar. Y había un tercero, pero ya me lo olvidé. No, y tercero que explica esta cosa que parece tan absurda, que decir, ¿de dónde salió esto que está acá? Bueno, ahora estamos viendo de dónde sale, ¿no? Que hicimos, tiene una razón de ser que es bastante simple, que es, nada, tomar las exponenciales porque queríamos una exponencial, usar la desigualdad de Markov, que es una de las desigualdades más usadas en probabilidad, y después decir, bueno, como lo podía hacer para cualquier alfa, tomé la más chica que podía. Y eso da el comportamiento preciso de los grandes desvíos del promedio. Así que es una cuenta que vale mucho la pena, así que ahí está. Entonces, Perdón, ¿te hago una pregunta? dale. Si no te entendí mal, entonces, digamos, lo que vos querías trabajar, que era 1 sobre n por el logaritmo de la probabilidad, como buscando la distribución de eso es menor o igual, ese valor, esa probabilidad o ese logaritmo de la probabilidad, al supremo. Vos decís que no vas a demostrar la otra desigualdad para ver que son iguales, No. para preguntar si te entendí bien. Exactamente, la otra desigualdad no la voy a demostrar, pero fíjense lo que probé, si quieren lo podemos quedar como teorema, es esto, ¿no? Probamos que así, con el menor o igual ha quedado demostrado. ¿Está bien? Que este límite, si quieren, vale, lo probamos para todo n, de hecho. En realidad esto es igual para todo n. Esto es lo que acabamos de probar. Y por supuesto desde ya en el límite también, ¿no? O sea, el statement es un statement sobre el límite. O sea, lo que decía el statement es que 1 sobre n, el logaritmo de esta probabilidad, dividido menos I de X, dice que el límite de esto es 1. O lo que es lo mismo que este límite es menos I de X, ¿no? O sea, el enunciado es con un límite, pero lo que acabamos de probar nosotros es que para todo n vale el menor o igual. O sea que, digamos, una parte de la prueba de ese límite la hicimos, la otra no, pero la otra no la vamos a usar en esta materia. Se usa muchas veces en otras cosas. En esta materia no la vamos a usar, así que nos vamos a conformar con lo que acabamos de probar. ¿Ok? Que vale el menor o igual. Oye, gracias. Muy bien. Entonces, para convencerlos de que ustedes podrían decir, bueno, está bien, pero vos pusiste menor o igual, por ahí acotaste por algo que es muy grande, que digamos, no tiene por qué ser sharp. Sharp es que le pegué bien con el menor o igual, que estoy dando el comportamiento correcto. Acá están diciendo, la acordada Patu que grave, estamos grabando. Muy bien. Entonces vamos a hacer un ejemplito con las normales para ver si acotamos demasiado por arriba o si no tan mal. Entonces, lo que propongo yo, me debería haber copiado el I de X, acuérdense que I de X, ¿quién era I de X? Lo voy a poner acá. I de X dijimos que era, fíjense que es una función que depende solo de la distribución, ¿no? Era el supremo con alfa mayor que 0 de, yo me tengo que copiar porque no me acuerdo, con los signos alfa X menos psi de alfa. Alfa X menos psi de alfa. Y psi de alfa era el logaritmo de la esperanza de E a la alfa X1. Entonces veamos con el caso de las normales. ¿Sí? Solo para chusmear un poco. Después ustedes les voy a dejar como ejercicio que para el caso de la normal calculen exactamente ese límite. No solo el menor o igual. Pero yo lo que voy a calcular es saber cuánto nos da esa cuenta en el caso de las normales. Entonces, primero psi de alfa, ¿cuánto vale psi de alfa? Para calcular psi de alfa necesitamos calcular la esperanza de E a la alfa X1 cuando X1 es una normal 0,1. Bueno, eso sabemos que para calcular la esperanza normal tenemos que hacer la integral de menos infinito a más infinito de la función esta, E a la alfa X, por la densidad de una normal, 0,1. Y un viejo truco de normales, lo que uno quiere hacer es tratar de escribir esto como una densidad de algo conocido para saber cuánto integra.
solamente por fiaca de no hacer la cuenta de vuelta, ¿no? Porque si no podríamos calcular cuánto da la integral de a la menos x cuadrado de vuelta, pero ya sabemos con todo eso. Entonces lo que vamos a hacer es juntar el alfa lo voy a mandar para allá, entonces me queda el 1 sobre raíz de 2pi. Voy un poco rápido con la cuenta porque no quiero detenerme, no es en lo que me quiero detener. Después, en todo caso, la pueden mirar con cuidado el que quiera, o la hace con cuidado tranquilo, o con el video, con lo que sea. Entonces, esto le voy a poner acá menos 1/2 y tenemos un x cuadrado menos alfa. Y ahí estoy bien. Entonces ahora quiero, para que se parezca esto a la densidad normal, esto que me quede algo al cuadrado. Y lo que voy a hacer es completar el cuadrado. Así que esto es 1 sobre raíz de 2pi, e a la menos 1/2. Perdón, acá me falta un 2. ¿No? Porque tenía si puse en 1/2, tengo un 2 alfa. Y que me quede eso. Y una X creo que falta ahí. 2 alfa x, gracias. Tuve un momento de pensar que no sabía las propiedades de la potencia. No, acuérdense que yo cometo muchos errores, sobre todo haciendo cuentas. Así que, en general, si piensan que hay algo que está mal, es porque está mal. Entonces, 2 alfa x. Esto está mucho más bonito para completar cuadrado, porque lo que me está faltando ahí es un alfa cuadrado, nada más. Y si pongo eso, me queda x menos alfa al cuadrado. Y como dijimos, lo que tuve que agregar ahí es un alfa cuadrado. Así que está con signo menos. Así que, para que no cambiar, le tengo que poner unidad al alfa cuadrado sobre 2 de x. Y ahora, fíjense que esto que nos quedó acá es justamente la integral de... Bueno, el alfa cuadrado sobre 2 no depende de x, así que lo puedo sacar para afuera. Y todo eso es la densidad de una normal, ahora con media alfa. Así que también integra 1, así que esta cuenta da e a la alfa cuadrado sobre 2. Así que psi de alfa, para el caso de la normal 0,1, es el logaritmo de esto, o sea que es alfa cuadrado sobre 2. Y y de x, ¿cómo hace uno para calcular y de x? Bueno, ahora tengo que tomar el supremo, tengo que agarrar la función alfa x menos alfa cuadrado sobre 2, y quiero calcular, ahora la voy a pensar como una función de alfa esto, y quiero calcular el supremo. Bueno, si quiero calcular el supremo de una función, nosotros nos enseñaron que si la función es derivable, derivá. Bueno, tengo que mirar cuánto vale g de 0, por un lado, porque es un extremo, pero bueno, vamos a derivar. G' de alfa, ¿cuánto es esto? Es x menos alfa. Así que vale 0 cuando estoy derivando en función de alfa, o sea que me conviene cuando alfa es x. Y cuando alfa es x, g en x es alfa cuadrado menos alfa cuadrado sobre 2, o sea, alfa cuadrado sobre 2. Y debería comparar con cuánto vale g en 0, porque podría haber un extremo en g de 0, pero cuando alfa es 0, esto vale 0, así que... Perdón, g de... hice un lío acá, ¿no? Cuando alfa es x me queda x. Ustedes no se dieron cuenta, pero eso es un x. Yo dije alfa, pero esto... me borró todo. X cuadrado sobre 2. Entonces, para cualquier x que no sea 0, esto se maximiza estoy calculando para cada x un supremo. Entonces, para cada x que no sea 0, esto se maximiza cuando alfa es x y da x cuadrado sobre 2. Entonces, ¿qué está diciendo esto? Lo que está diciendo es que lo que acabamos de probar es que probabilidad de x barra n en este caso, bueno, digamos, si fuese el statement que dijimos antes, el logaritmo de esto, 1 sobre n, converge a menos x cuadrado sobre 2. Cosa que ustedes en realidad ya saben, porque esto es como decir que la probabilidad de x barra n mayor que x se parece a, digamos, e a la menos n x cuadrado sobre 2 y punto. Y esto ustedes lo pueden calcular a mano porque cuando las x son normales, los x barra n es una normal, y con normal con varianza 1 sobre n. Así que ustedes pueden calcular esta cuenta a mano. O sea, ese es el ejercicio. El ejercicio que tienen ustedes es probar este límite
pero sin nada de todo lo que hicimos nosotros, simplemente escribir una expresión. En el caso de normal 0,1, que es un caso muy particular, porque el promedio de normales es normal, es uno de los pocos casos en los que conocemos la distribución, escriban a mano esa probabilidad, tomen logaritmo, y de hecho pueden poner un módulo si quieren también. Bueno, creo que... Bueno, da igual. Déjenlo así. Bueno, prueben eso, a mano. ¿Está bien? Hagan la cuenta, escriban la integral y tienen que probar ese ejercicio. ¿Preguntas de esto? Pero la prueba no entendí. No hace falta considerar la normal 0,1, o sea, con cualquier función. A ver, el ejercicio que les pido yo es solo para normales 0,1. Ah, ok. ¿Está bien? Lo que yo probé acá es solo una desigualdad que vale para cualquier distribución. Y lo que les dije y no les probé es que vale el límite en realidad para cualquier distribución. O sea, es cierto, el teorema es un teorema tipo el teorema del límite. No importa quién sea tu distribución, si esa psi de alfa es finita, te vale este comportamiento asintótico, sin importar cuál es la distribución. O sea, digamos, aparece la distribución en esta I de X, ¿no? Esta I de X es una cosa que depende mucho de la distribución, pero nada más, solo a través de esa función aparece la distribución. Muy bien, entonces, para ir a lo que viene después, quiero que pensemos esto, que yo se los dejé para pensar de la vez pasada, y tienen el ejercicio en la práctica también, que es la pregunta de cómo se hace para elegir un punto al azar en la esfera de dimensión D. Tanto en la esfera como en la bola. Estos dos problemas son importantes e interesantes. Y antes de ir a... Bueno, ahí ya tienen la pista. Ya no me voy a dedicar a ocultarla hoy porque ya la vieron por todos lados, así que ya está, no puedo tapar el sol con las manos. Pero antes de ir a esa pista, yo creo que sin esa pista no es lo primero que uno pensaría. Claramente esa pista que está ahí no es lo primero que uno pensaría. ¿Qué es lo que uno pensaría? Bueno, si yo estoy en dimensión 2, por ejemplo, y me piden elegir un punto uniforme, por ejemplo, adentro del círculo de radio 1, hay un método bastante estándar, tradicional, o no sé, digamos, que sirve como general, que es lo que se llama el método de rechazo, que es decir, bueno, mira, yo lo que sé es generar, esto es radio 1, ¿no? Y esto yo ya lo hice mal acá. Uno dice, mira, yo lo que sé hacer es generar en el cuadrado, porque en el cuadrado es un uniforme en el cuadrado. Bueno, si supiese hacer un cuadrado sería mucho mejor. Entonces, un uniforme en el cuadrado es simplemente generar dos uniformes 0, 1. ¿No? Este es el 0, 1, este es el 0, 0. Y acá está el 1, 1. Genero dos uniformes, perfecto, y agarro dos coordenadas, esas dos coordenadas me dan un punto en el cuadrado, en el 0 cuadrado. Entonces yo lo que puedo hacer es decir, bueno, genero un punto uniforme, supongamos que me cae por acá, digo, qué mala leche, no cayó en el círculo, tiro otro, bueno, tampoco cayó en el círculo, bueno, pero no puedes tener tanta mala leche. Después de un rato lo que te va a pasar es que alguno caiga dentro del círculo, y digo, bueno, cuando caiga dentro del círculo me quedo con ese. Eso me da un punto uniforme en el círculo de radio 1, hay que demostrarlo, pero supongo que o ya hicieron la prueba, la pueden hacer ahora. Uno simplemente calcula que la probabilidad de caer en cualquier conjuntito que esté por acá es como el área de esta región dividido el área del círculo y bueno, da. ¿Cuál es el problema de este método? Este método en dimensión 1 anda perfecto, está buenísimo, método de rechazo. En general, el método de rechazo para que sirva, lo que uno necesita es que la región en donde uno tiene que caer para quedarse con el puntito, tiene que tener una probabilidad razonable, porque si la probabilidad de caer ahí es muy, muy bajita, me voy a pasar tirando puntos. O sea, en vez de pasar a tener que tener mala leche, como en este caso, para que no me caiga un punto ahí, tengo que tener mucha suerte para que me caiga un punto ahí. Y fíjense que justo en el caso de la bola en dimensión D, nosotros probamos que digamos, la proporción entre el volumen de la bola y el volumen del cuadrado converge a cero exponencialmente rápido con la dimensión. O sea que esto en dimensión ya 4, 5, 6 no tiene ninguna chance.
O sea que este método es el método estándar para generar puntos uniformes en una bola. Fíjense, si supiesen generar puntos dentro de la bola, después para generar en la esfera, también lo dividen por la norma y chau, ¿no? Porque eso me parece que es más o menos evidente, que si uno tiene puntos uniformes en la bola, puede generar puntos uniformes en la esfera de manera más o menos fácil. Pero ese método en dimensión grande no funciona, así que necesitamos otro. Entonces la propuesta que tenemos acá es hacer lo siguiente. Es considerar normales I y D en dimensión D, que eso es barato de simular, se puede conseguir bastante fácil. El que nunca simuló una normal de forma barata, lo invito a pensar cómo simular una normal de forma barata. Y si ustedes se acuerdan, la densidad de una normal 0,1 es es una constante que no viene al caso, depende de la dimensión, por e a la menos x1 cuadrado más hasta xd cuadrado. Esto lo usamos, bueno, no lo usamos, pero nada, esa es la densidad de D normales independientes, justamente porque es el producto de las densidades marginales. ¿Está bien? Entonces fíjense que acá uno ya ve que la densidad, como función de densidad, depende solamente del radio, no depende del ángulo, si uno lo mira en polares. Entonces parece una buena idea decir, bueno, si yo miro una normal, o D normales independientes, que me dan una normal en RD, y divido por la norma, voy a tener algo que va a tener norma 1, y ningún ángulo es privilegiado, porque la densidad no favorece a ningún ángulo en particular. Así que, bueno, tiene toda la pinta de ser, así que ahora los voy a mandar a las breakout rooms un ratito, a ver si se animan a hacer una demostración, o cómo harían para hacer una demostración, y si no sale tampoco es importante. En este caso, de vuelta, la breakout room va a ser una excusa para que discutan un poco, que discutan eso, que si eso es una demostración, si no es una demostración, qué tiene que pasar para que sea una demostración, y si no tienen ganas de dedicarse a hacer una demostración rigurosa de esto, o discutir cómo sería una demostración rigurosa de esto, les propongo que piensen, genial, este nos da un método para simular puntos en la esfera, pero si yo quisiera generar puntos en la bola, acuérdense que la bola es todo cerradito, ¿no? Todos los puntos que tienen distancia al origen menor o igual que 1. ¿Cómo hacemos? ¿Está bien? Entonces, vamos a las breakout rooms con esa consigna. ¿Cómo se demuestra que esto es uniforme en la esfera, esta Z, y cómo harían para generar puntos uniformes en la bola? Breakout rooms. Somos 76, así que podemos hacer... ¿cuánto es 76 dividido 5? ¿Quién sabe? 15,2. 15,2, vamos a hacer 15. 15. Bueno, nos vemos en, no sé, en un rato. Si ya, como mínimo le voy a dar 5 minutos. Estoy tendiendo a 10. Salvo que, no sé, den señales. Si ya se están aburriendo, pongan en el Telegram algo como que están listos y los traigo de vuelta. Si no, los dejo 10 minutos. Bueno, ¿están todos de vuelta? Acá estamos. Bueno, ¿y cómo fue? Interesante. Se nos complicó a nosotros. ¿Quién dice se le complicó? Yo. Matías. ¿Por qué? Porque miramos los apuntes viejos de prueba para ver transformaciones no inyectivas y no se nos ocurrió cómo descomponer en finitas componentes inyectivas para transformar y obtener Z. Ok. Bueno, claro, yo podría haber dado una sugerencia más acá. Agrego una sugerencia, que es que no usen el teorema de cambio de variables. Esa es la sugerencia. Sino que simplemente calculen cuál es la probabilidad de caer en una región de la esfera. Y si da la medida de esa región, está bien. Está bien, agarren una región cualquiera de la esfera, un boreliano de la esfera, para los que les gusta hablar de borelianos. Agarren un boreliano de la esfera y calculen la probabilidad de caer ahí. Y si da justamente la medida de ese boreliano, listo.
¿Alguien más que tenga ganas de putearme por no haber dado la sugerencia antes? Nada, igual está bien que no haya sido antes, porque es natural primero tratar de hacer eso, ¿no? Lo que dice Matías me parece que es la primera opción que uno hace, y decir, bueno, vamos a tratar de usar el teorema de cambio de variables, suponiendo que sabemos cómo se usa el teorema de cambio de variables. Y bueno, después uno se da cuenta que se podría usar también hacer con el teorema de cambio de variables, porque si la cuenta que uno hace es esencialmente eso, pero no hay necesidad. Bueno, ¿alguien más que quiera comentar algo? Sí, Patu, te hago una consulta. Yo no sé muy bien qué es un boreliano, si lo quisiera encarar por otro lado exactamente, o sea, ¿solo se puede sacar con eso de los borelianos o hay otra forma de hacerlo? No es absolutamente nada importante saber que es un boreliano, yo lo dije para hacerme canchero. Hay que calcular la probabilidad de caer en un conjunto que te guste, el conjunto que vos quieras. Y lo que uno tiene que probar es que la probabilidad de caer en ese conjunto es la medida de ese conjunto. Pero para los que no son matemáticos, les recomiendo no hacerlo. Saltenlo este ejercicio porque es obvio que es uniforme, ¿no? O sea, digamos, una persona que no es matemática me parece que le parece absolutamente obvio que si uno hace esto y mira la densidad, que la densidad no depende del ángulo, que depende solamente de la norma del vector, del radio, entonces tiene que ser uniforme porque no hay ningún ángulo privilegiado. Así que los que no son matemáticos les sugiero que no lo hagan este ejercicio. Sí, por ahí si quieren el otro, el de BD. Para lo de BD, ¿alguien pensó algo para calcular algo de BD? Y en principio pensamos que la primera idea intuitiva es usar la misma distribución que usamos para ver si está en un cascarón y agregar un uniforme para el radio. Y después habría que corregirlo porque lo que te va a pasar ahí es que estás privilegiando regiones que tienen menor volumen, en realidad, menor medida. Entonces habría que multiplicarlo por una constante que es la medida de la región que estás tomando. El cascarón que estás tomando, ¿no? Algo así, más que la medida. Está buenísima la idea, estoy de acuerdo. Hay que hacer dos cosas para. O sea, la idea sería, bueno, si ya sabemos encontrar un punto en la esfera, ahora solamente nos falta elegir el radio. Y si elegimos adecuadamente el radio, estamos. Entonces, primera cosa a preguntarse es, ¿será cierto que si yo agarro un punto uniformemente en la bola, el ángulo y el radio son independientes o no? Yo digo que es bastante creíble pensar que deberían ser independientes, ¿no? O sea, digamos, saber el radio no me da información sobre el ángulo, saber el ángulo no me da información sobre el radio. Bueno, hay que demostrar que son independientes. Una vez que uno demuestra que son independientes, dice, bueno, si yo ya sé generar el ángulo es elegir un punto en la esfera, ¿no? Eso es generar el ángulo, me falta generar el radio. Entonces hay que calcular cuál es la distribución del radio, que no es uniforme. O sea, si yo elijo un punto uniformemente en la bola, el radio no es uniforme. No sé si están de acuerdo o no con esa afirmación, piénsenla, porque justamente por lo que decía recién Octavio, o sea, no es igual de probable que el radio esté entre 0 y 0,1 que esté entre 0,9 y 1. ¿No? De hecho, vimos que... reutilizar? Sí, pueden reutilizar lo que ya vimos. De hecho, probamos que la clase pasada. La medida de la bola, la medida del cascarón de la bola. Bueno, entonces con eso, la idea sería, con eso calculen la distribución del radio, y si logran simular el radio, están hechos. Y si logran probar que aparte es independiente, ¿no? Si prueban que es independiente, dicen, bueno, agarran el punto que genera la esfera, simulan el radio, y listo. Bueno, entonces eso les queda de ejercicio también, así, o por ahí en algún momento podemos hacer un encuentro de discusión de ejercicios, para no desviarnos de la clase. Pero en principio... Perdón, Pato, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. No, te iba a decir, yo estudio matemática y no me estaría resultando demasiado obvio cómo probar que eso es uniforme. ¿Podés tirar una pista o no sabría muy bien cómo encararlo? ¿Está hablando Federico Acquise? Sí, Federico acá. Federico. Qué vergüenza, un matemático que no sabes. Nada, chiste. ¿Qué es lo que no te sale? No me está resultando obvio cómo plantear que eso va a quedar uniforme, digamos. La parte 1, lo de dividir por la norma. Sí, bueno, exactamente. Tienes que agarrar un conjunto de la esfera y calcular la probabilidad de que Z caiga en ese conjunto. Pero hay que escribirlo, ¿no? ¿Qué significa? Voy a hacer una ayudita. Si vos agarrás un conjunto A, voy a escribir un poquito. Agarrás un conjunto A. Porque sé lo que es un boreliano, pero no me estaba ayudando mucho a saber qué es un boreliano. Sí, a veces saber lo que es un boreliano no ayuda mucho a hacer las cuentas.
Nunca hay que lidiar con intuicionistas. Nunca hay que lidiar con intuicionistas, digo, son confusos. ¿Los intuicionistas? No, Claro, por él. No, pero los que tienen buena intuición están bárbaros. El problema es el único problema son los que tienen mala intuición. ¿No? Si los que tienen buena intuición, está bárbaro. O sea, si sabemos que tiene buena intuición, solamente con que lo intuya ya está, es cierto. Pero si algo es contraintuitivo, chao. El que tiene mala intuición no sabe que tiene mala intuición. Este es el problema que tiene uno. Bueno, ese es claro. ¿Cuál es la probabilidad de que una intuición matemática sea un teorema válido? Cero. Los teoremas son numerables. Bueno, vamos a mantenernos a raya, que esto es lo que no quería que nos deliremos. Bueno, entonces yo digo esto brevemente y nos vamos al intervalo ahora, en un ratito. Pero después creo que de acá a una semana por ahí hacemos un encuentro de discutir ejercicios. Entonces yo digo, uno que tiene que hacer, tiene que agarrar un boreliano de la esfera, olvídense la palabra boreliano, agarra un conjunto de la esfera, y queremos calcular la probabilidad de que Z caiga ahí. Si nosotros llegamos a ver que esto es exactamente la medida de A, ganamos. Pero Z es X, esto es una cosa general de cómo se calculan probabilidades. Esto es esto. ¿Está bien? O sea, pero bueno, que hasta ahí llegué. Hasta acá sí. Bueno, ahora yo digo, esta probabilidad, si esto es un conjunto en la esfera, ¿está bien? Digamos. Vas a integrar en A. Claro, esta cosa la puedes, digamos, cuando vos mirás, esto te describe un conjunto en la esfera y lo único que te importa, si vos escribís a X en polares, lo que te importa es digamos, es el ángulo y el radio, ¿está bien? O sea que esto es un integral. Si querés lo podés pensar así, que esto como que lo podés pensar como la probabilidad de que, bueno, X sobre la norma de X es la proyección de X sobre la esfera, esté en A y que el radio sea mayor que 0, si quieres pensarlo así. Entonces esto es un integral con el radio de 0 a infinito, al final estoy haciendo el ejercicio. El radio va de 0 a infinito y el ángulo está en A, ¿está bien? Dejame ponerlo como a tilde, porque lo estoy escribiendo en coordenadas cartesianas. A tilde son todos los puntos de RD que hacen que el ángulo esté en A, ¿está bien? Esto es a tilde. ¿Ok? No, déjeme. No, te voy a hacer así. Lo escribo, directamente lo paso a polares. O sea, esto es una integral en RD de esta región. Acá hay un igual en el medio. Acá es una integral en RD, de una región de RD, que se llama la tilde, de la densidad. ¿Está bien? Así se calcula la probabilidad de cualquier cosa, ¿no? O sea, si vos pudieses describir esta región, lo que tenés que hacer es integrar en esta región a la densidad. Pero esa región no tiene dimensión 1 menos y entonces mide 0. No, porque ahora yo te dije, quiero que el ángulo esté en A y que el radio sea cualquier cosa. Ya no estoy mirando solamente en la esfera, estoy mirando en RD. O sea, digamos, esto sería así. Yo estoy calculando, si este es A, vos querés calcular la probabilidad de estar acá, y yo te digo, bueno, ahora estoy mirando esta región. En toda esta región, si mi punto es en esta región, el ángulo está en A. Estoy integrando en ese cono. ¿Ok? O sea, si mi punto cae en este cono, el ángulo va a caer en A. Entonces tengo que calcular, integrar la densidad en este cono. Pero integrar la densidad en este cono, ahora esta integral la paso a polares. ¿Ok? O sea, esto es a tilde. A tilde es un conjunto de RD. No está en RD-1. Pero yo digo que lo podría escribir quien es a tilde, pero digo que ni hace falta escribirlo, porque como después voy a pasar a polares, lo que necesito hacer es escribirlo. Yo sé que este conjunto en polares, ¿quién es? Es el radio mayor que 0, o sea, el radio entre 0 e infinito, y el ángulo en A. Y ahora escribo la densidad en polares. La densidad en polares es E a la menos R cuadrado, por una constante que depende solo de la dimensión. Es esa 1 sobre 2pi a la D sobre 2, una cosa así. Y tengo que poner el jacobiano del paso a polares, que es R a la D menos 1. Y esto es dr de Z, si quieren. Z es el de... Bueno, al revés. Primero de... Bueno, da igual, no importa. ¿Ok? Bueno, pero entonces ahora me quedo la integral respecto del ángulo, no está, porque no depende del ángulo esto, así que ¿esto quién es? Me aparece la medida de A, o sea, me queda la integral entre 0 más infinito de E
a la menos R cuadrado, R a la D menos 1, dr, todo esto por la constante esta CD, por integral en A la función 1. Eso me da la medida, lo voy a poner así, perdón que asuste con el coso, por la medida de A. Esto es la medida de A. Volumen, área, llámenlo como quieran. Patu, ¿no es E a la menos R cuadrado sobre 2? Sobre 2, sí, gracias. Tanto da. Ahora, todo esto que está acá de vuelta es una constante que depende de la dimensión, nada más que la pueden calcular si quieren. Si quieren, calcúlenla, pero yo digo que no hace falta calcularla. Porque la única posibilidad que le queda es que sea la única posibilidad para esta constante es la constante que tiene que ser. Pero si quieren, calcúlenla. O sea, yo digo, si uno prueba que la probabilidad de caer en un conjunto es como una constante por la medida de ese conjunto, y eso para cualquier conjunto, bueno, por ejemplo, pongan como a toda la esfera y despejan la constante, por ejemplo. Bueno, suficiente. No quería hacer tanto. ¿Ayudé? Perdón, ¿puedo hacer Matías, ¿ayudé o no? La medida de A, ese no me cierra, ¿quién sería? Porque ese A son ángulos. Sí, es un conjunto en la esfera. Perdón, una pregunta. O sea, esa medida es la medida de superficie, ¿no? Ah, está bien. Sí, claro, tenés razón. O sea, esto que puse acá, medida de A, es integrar sobre A a la función 1 diferencial superficie. Sí. Sí. Octavio. Perdón, una idea un poco más, no sé si alcanza, pero aunque sea para ir mirando, ¿no alcanza? ¿No se puede empezar mirando la proyección en un subespacio lineal? Tipo, lo multiplico mi vector de probabilidades por un vector arbitrario y me va a quedar una cuenta parecida a esta, ¿no? Donde va a aparecer también la suma de los cuadrados, una cosa así. Y es menos general que esto, pero estaría viendo lo mismo, ¿no? Que termina apareciendo la medida de todas las coordenadas. No entendí. ¿Vos qué haces? ¿Proyectás y qué haces? Lo proyecto en una región arbitraria, que podría ser lineal. Y la cuenta es más fácil, porque es solo multiplicarlo por un vector aleatorio ahí. ¿Pero qué vas a probar con eso? Vos proyectás, vos querés probar que esto es uniforme, ¿no? Ah, perdón, no, yo estaba pensando ya en... Sí, perdón, me fui por las ramas, discúlpame, ahora me doy cuenta. Te me estás adelantando de lo que viene ahora. Bueno, escuchen, se nos fue el intervalo. Entonces les quiero tirar lo que viene ahora y se los medio que el intervalo fue los que colgaron con esto. Así que, esperen, les cuento lo que viene ahora y les voy a dar 5 minutos para que el que quiere se lo tome de intervalo y el que quiere se lo tome de pensar. Bueno, yo estaba tan orgulloso que habíamos hecho toda la primera mitad de la clase sin irnos de tema. Igual esto no fue irnos de tema, fue discutir algo que vale la pena. Bueno, entonces lo que se viene es el lema de Johnson-Lindenstrauss, que es, algunos lo llaman teorema también, que es una cosa bastante, es una gran bendición de la dimensión, y es una cosa bastante loca, así que creo que vale la pena probarlo. Y dice así, bueno, en realidad no dice así, le voy a plantear el problema. El problema es el siguiente, si yo tengo n puntos en RD, ¿bien? No hay nada aleatorio, no se dejen distraer por el hecho de que esta materia tiene la palabra probabilidad en su título. Estos son n puntos en RD fijos. Entonces, ahora yo les doy un epsilon positivo y les pido que busquen una f de RD. Nuestros puntos viven en RD, en RK, o sea que bajar a un subespacio típicamente de dimensión más chica. O sea, uno en general piensa que K va a ser más chico que D. Y lo que quiere es que, digamos, ¿se acuerdan que yo les dije, por ejemplo, para clustering o para casi cualquier problema que uno quiera hacer de aprendizaje, de estadística, lo que le importa son las distancias entre estos puntos. Y la noción de distancia que usemos es súper importante. De hecho, entre paréntesis, no sé quiénes de acá siguieron mi recomendación y fueron a la charla de hoy, de Humalca, que habló Dubellís, que estuvo muy buena, que habló justamente sobre esto. Bueno, entonces, uno lo que le importa es mantener la distancia. Entonces lo que me pregunto es si yo puedo proyectar o mandar de alguna forma a un subespacio de dimensión más chica, esta va a ser mi f, de manera tal de preservar las distancias. Entonces, bueno, lo ideal sería una igualdad, o sea, mantener todas las distancias iguales, y si uno está dispuesto a sacrificar un poco, dice, bueno, que sean casi iguales. ¿Qué significa que sean casi iguales? Digo, cuando miro la norma de f de xy menos f de xj, o sea, la distancia entre f de xy y f de xj, que sea casi como la de xy y xj. ¿Está bien? Que esté entre 1 menos epsilon y 1 más epsilon. Entonces esto es lo que se llama una epsilon isometría. O sea, que
mandé mis puntos a un subespacio, típicamente de dimensión más chica, casi preservando las distancias. Entonces, bueno, si K, esto dice acá, si K es más grande que N, o si K es N, digamos, esto es muy fácil, tomo como F a la identidad y puedo tomar epsilon igual 0 directamente, ¿no? O sea, digamos, los dejo como están y listo. ¿Ok? O sea, y esto parece una pavada decir, qué vivo que sos, pero esto en muchas situaciones pasa, que yo les decía antes, que muchas veces el D que tienen acá, lo que termina pasando es que D es mucho más grande que N. Si D es mucho más grande que N, bueno, siempre como mínimo voy a poder proyectar en un subespacio de dimensión N que contenga todos los puntos. Así que eso como mínimo puedo bajar a dimensión N. O sea, piensen en el caso de MNIST. Está bien que originalmente los puntos estaban en dimensión 784. Por ahí uno tiene 500 puntos en dimensión 784 y bueno, como mínimo están en un subespacio de dimensión 500, porque son 500 puntos. Ahora la pregunta es si puedo bajar más que eso. ¿Está bien? Yo tengo 500 puntos en un subespacio de dimensión 784. Seguro que puedo bajar a dimensión 500. ¿Podré bajar más que 500? Bueno, si yo pongo un poquito menos, ciertamente ustedes, fíjense que no les dije nada sobre los puntos, van a poder elegir los puntos. Cualquier subespacio que yo ponga de dimensión menor que 500, ustedes van a poder elegir los puntos para cagarme, esencialmente, ¿no? Para que me quede uno afuera. Perdón por las groserías, pero hay veces que no se puede evitar. Ahora, si yo dejo un poquitito de distorsión, ¿se podrá o no? De vuelta, insisto, no hay ninguna aleatoriedad acá. Los puntos están fijos, ¿está bien? Y yo lo que quiero es que fijo el epsilon y me dan los puntos, yo le doy la F y para que esto pase siempre. Bueno, entonces lo que dicen Johnson y Lindenstraus dice que sí, bueno, no solo dicen que sí que se puede, ahora tengo que decirle qué es lo que sí se puede. Y esa es la bendición número 4. Y lo que dicen es lo siguiente. Dice, agarrate un epsilon que esté entre 0 y 1 y considera esta constante, que después nos ocupamos de esta constante, si quieren por lo pronto no la miren, es una constante que depende de epsilon, y agárrate un K que sea más grande que esa constante por logaritmo de N. O sea, está bien fijado epsilon, y la constante es de orden logaritmo de N. ¿Está bien? Entonces, ¿qué dicen Johnson y Lindenstraus? Dicen, agarra cualquier conjunto de N puntos, en RD, y podés proyectarlos. O sea, es una función lineal que no solo es una función lineal, sino es una proyección a un subespacio de dimensión RK, cumpliendo nuestra condición que tanto nos importaba. Voy a dejar esto. Que es que sea una epsilon isometría. ¿Está bien? O sea que yo, para cualesquiera N puntos, puedo proyectarlos en dimensión log N. Log N es un montón, ¿no? Pasar de N a log N. Pero esa constante es bastante grande, me parece, ¿o no? Bueno, todo depende de quién sea epsilon y quién sea N. ¿Está bien? Pensá que tenés problemas en donde, suponete que epsilon te estás dispuesto a que no sé, un epsilon que sea 10 a la menos 1. ¿Está bien? No, o 10 a la menos 2. ¿Está bien? Error 10 a la menos 2. Y por ahí tu N por ahí puede ser 1 millón, o 2 millones. Y entonces bajar de N a log N es mucho. Pensá de vuelta, no estoy diciendo, agarrá N puntos al azar y con probabilidad alta. Estoy diciendo, agarrá cualesquiera, puntos cualesquiera, sin ninguna distribución y sin ninguna probabilidad alta ni nada. Siempre existe. ¿Okay? Perdón, estoy confundido. Sí. Ahí está escrito como si F dependiera del conjunto de puntos, pero no depende solo de N. F, así como está, a ver, el enunciado dice lo que dice, ¿no? Y lo que pasa es que si te depende del conjunto de puntos, no tiene gracia, ¿no? Sí, no tiene un montón de gracia. ¿Por qué vas a tener n puntos en un subespacio de dimensión log n? No, pero vos no querés decir que para cualquier conjunto de n puntos, la f te funciona. No es la misma f para cualquier conjunto de n puntos. Es agarrar n puntos y tengo una f que te los manda a un subespacio de dimensión log n. C epsilon por log n. ¿Está bien?
Va a depender de los puntos, como lo que en principio debería depender de los puntos. Ok. ¿Está bien? Está buenísimo, porque respeto la distancia. Lo importante es que respete la distancia. Si querés, piense, para los que conocen componentes principales, digamos, el método para proyectar en dimensión más chica es componentes principales. El que sabe lo que es joya, el que no sabe, después lo comentamos. Digamos, componentes principales es resolver el problema de decir, bueno, es fijar una dimensión, yo tengo puntos, en dimensión grande si quieren. Ahora yo fijo una dimensión y voy a proyectar y busco cuál es el mejor subespacio para proyectarlos. ¿Está bien? Siguiendo mejor con algún criterio, ¿no? Que después uno tiene que definir. Entonces, ahí uno lo que, bueno, calcula eso, se llama el subespacio de componentes principales, que es el mejor subespacio para proyectar mis puntos. Uno está dispuesto a perder algo cuando proyecta. Ese subespacio depende un montón de quiénes son los puntos, ¿no? O sea, no es un subespacio fijo. Uno calcula, es un subespacio que lo construye a partir de sus puntos. ¿Está bien? Bueno, entonces... Pato, una pregunta. Sí. Me quedo dando vueltas. Si vos tomaras el ínfimo, o sea, el más chiquitito de los capos, o sea, ¿siempre te conviene llevar toda la dimensión más chica? O sea, estoy pensando si estoy pensando en una data muy grande, que tiene muchas variables, por ejemplo, viste esas que aproximas, no sé, el valor de una propiedad con un montón de cosas. Ese que es el clásico. ¿Hasta cuánto me conviene bajar? O sea, siempre me conviene irme al ínfimo de los K. Este es un teorema, en principio así como está, es un teorema abstracto, ¿no? Que, o sea, digamos, uno se lo puede plantear de muchas maneras. Una forma de hacer esto es decir, bueno, si yo estoy dispuesto a aceptar determinada distorsión, que el épsilon se lo llama la distorsión que estás dispuesto a aceptar. Bueno, esto lo que te dice es el mínimo K que tenés que tomar para tener esa distorsión. Si tomás un K más grande vas a tener menos distorsión, típicamente. Así que es como, está en vos decidir el juego ese entre tu costo computacional y la distorsión que estás dispuesto a aceptar. Pero, digamos, sí, o sea, digamos, no es que si tomás un K más grande estás desperdiciando, porque vas a tener menos distorsión seguramente. Cuanto más grande K, menos distorsión. Okay. Hay que decidir en ese balance qué es lo que uno hace. Insisto, igual, muchas veces lo que se suele hacer, mucho más común que usar esto, es usar componentes principales, ¿no? Que es un método que se usa mucho. Y, bueno, entre otras cosas porque hay métodos rápidos para calcular los componentes principales. Acá yo todavía ni siquiera le dije si es posible calcularlo, esta proyección. Le dije, existe F. Uno podría decir, bueno, existe y ¿qué onda? ¿La puedo calcular o no? Y la realidad es que sí, uno sí la puede calcular. Y se puede calcular, hay un algoritmo muy simple para calcularla, que en tiempo polinomial obtiene ese subespacio. Pero diría que es más costoso que componentes principales, aunque no estoy seguro. Pero tiene una gran ventaja, que es que uno puede calcularlo online, digamos, esta F. Que a diferencia de componentes principales, que online significa que no necesito conocer todos los puntos, ¿no? O sea, uno lo puede ir calculando a medida que van llegando los puntos. A diferencia de componentes principales, que uno necesita tener todos los puntos para calcularlos. Los que saben lo que es componentes principales, bueno, depende de todos los puntos. Acá uno podría hacer algo que lo calcula una vez al principio, y si sabe más o menos cuántos puntos van a venir, lo va actualizando a medida que van llegando los puntos. Bueno, ¿Pato? sí. Una pregunta, la constante es epsilon, el denominador, ¿es como que tiene 3 opciones? ¿Qué significa? ¿O qué significa esa notación? No, C epsilon es 4 sobre epsilon cuadrado sobre 2 menos epsilon cuadrado sobre 3. Ah, está bien. Ok. No, estaba bien? acostumbrado a leer las fracciones de otra forma, está bien. Bueno, ¿quieren un intervalo o quieren que vayamos a la prueba de esto? Pato, ¿yo te puedo hacer una pregunta antes? Juli, 5 sí. minutos. Bueno, hagamos una cosa, mientras le respondo a Juli y a los que quieran responder, hacemos 5 minutos de intervalo y 27 arrancamos con la prueba. Listo. Dale, Juli. ¿Tenés una noción de cuánto distorsiona componentes principales las medidas internas del conjunto de puntos? ¿Qué significan las medidas internas del conjunto de puntos? Esto, las distancias de los... La matriz. Componentes principales.
O sea, si uno hiciera componentes principales con log n de la cantidad de puntos, algo así. Log n componentes. El tema con componentes principales es que lo que busca minimizar es otra cosa, no esto. Ah, claro. O sea, no está buscando respetar lo máximo posible las distancias, sino que lo que está buscando es, digamos, es maximizar la varianza de los puntos. O sea, lo que está buscando es, o sea, vos lo que querés es, digamos, como vos tenés una nube de puntos, vos querés, cuando proyectás, digamos, como que se te achican las distancias, ¿no? Porque es una proyección, justamente. Entonces se te achica, cuando vos proyectás, se te achica la varianza, porque, bueno, tenés menos, justamente por eso, porque se te achicaron todas las distancias. Pero vos querrías que se te achique lo menos posible la varianza, porque de alguna forma vos querrías proyectar manteniendo la variabilidad de tus puntos. O sea, no sé, suponete que vos tenés puntos que están en R2, pero que en realidad están todos en, digamos, la segunda coordenada es todas iguales, ¿no? O sea, que están en un subespacio de dimensión 1. Entonces, voy a dibujar, después lo borro. Si suponete que vos tenés todos puntos así, ¿no? Bueno, vos qué querrías, tu mejor proyección sería, bueno, los proyecto todos acá en R y mantengo todas las distancias, digamos, pero si proyectás en este lado sería mal. Proyectar acá sería malísimo, proyectar acá es buenísimo, ¿no? Entonces vos lo que buscás es proyectar eso, manteniendo la mayor cantidad de varianza posible, entonces lo que buscás es cuál es la proyección que te maximiza la varianza. Y esa es la proyección que haces. Eso es lo que hace componentes principales. Entonces, claro, no estás buscando preservar todas las distancias 2 a 2. Estás buscando, en todo caso, como podrías pensar como que estás preservando, respetar lo más posible como la suma de las distancias al cuadrado más que cada distancia. Sí, Octavio, perdón, te escuché. No, perdón, una pavada, pero en realidad por cómo está definido debería casi maximizar las distancias, debería exagerarlas, digo, porque el objetivo es, cuando uno lo hace como para estadística, el grafiquito que uno ve es, yo tenía dos nubes de puntos y logré que queden totalmente separadas por una línea haciendo PSA. Eso es como cuando sale bien. Entonces Claro. tendría que ser muy distorsivo. No, lo que pasa, no es muy distorsivo, porque vos fíjate que va a buscar que las distancias sean lo más grande posible, pero por ser una proyección te las achica, así que tiene un límite, no puede ir más de uno, o sea, nunca se va a pasar de esto. Claro. Entonces, ¿qué pasa? De hecho, yo estuve diciendo proyección todo el tiempo y esta F en realidad no es una proyección, ahora que lo digo así. Entonces, si haces componentes principales, acá tenés un 1. Ahora, después borro todo. ¿Qué pasa? No está buscando que cada par de puntos se distorsione lo menos posible. Lo que está buscando es que la suma de las distancias se achique lo menos posible. Que ya sabés digamos, que en principio se achica, lo que está buscando es que se achique lo menos posible. Entonces lo que te va a fallar es acá, que muchas se te pueden achicar mucho. O sea, esto es lo que no vas a poder cumplir con componentes principales. Que va a haber muchas que se te van a achicar mucho. Porque lo que estás buscando es que la suma entera no se te achique. Es otra función de costo. Te hago una consulta con respecto a esto. Sí. Hola, ¿se escucha? No, que por ahí lo mencionaste al pasar el tema de la charla que habías recomendado en su momento. Esto de la epsilon isometría, ¿se relaciona de alguna manera con el tema de cuando quería bajar las dimensiones de los puntos y quería buscar una distancia, por ejemplo, en una superficie de determinada dimensión? Lo que se hacía es ir a los vecinos de esos puntos, de forma tal que después uno hilaba de alguna forma esos vecinos para calcular una distancia un poco más larga. ¿Tiene algo que ver con eso? Ahí no, es otra cosa, digamos, no. O sea, sí y no, en realidad, porque digamos, todo tiene que ver con todo, pero digamos, ahí lo que está buscando es buscar una distancia que sea valiosa, que sea buena. Yo ya lo traté de convencerlos que muchas veces la distancia euclidia no es una buena idea. Entonces, yo acá, digamos, estoy en otro paradigma, que es, digamos, estoy suponiendo que la distancia, en este lema es como que, bueno, suponete que la distancia euclidia es buena, entonces, ¿hasta cuánto podés achicar la dimensión sin perder mucho de esa distancia? Y en la charla esa, digamos, como que el paradigma podría ser, bueno, la distancia euclidia no es buena, así que busquemos una mejor. Ok, sobre otro supuesto, perfecto. Bueno, siendo 18-27, vamos a la prueba. ¿Están todos ahí? Pato, ¿te puedo hacer una pregunta antes? Dale. Que F es una epsilon isometría. Digamos, F solo te respeta las distancias de ese conjunto de n puntos, ¿no? Es una epsilon isometría, sí, para esos puntos. Sí. Ah, pero okay. ahora vas a ver la definición de la F y vas a ver que, bueno, cuando veas la definición de la F, o sea, digamos, F, está bien tu pregunta, pero acá, digamos, sería eso.
definida de tu conjunto de puntos en la imagen, eso es una distribución de isometría. Ese sería el coso. Está buena la aclaración. Bueno, Ok, entonces, antes de ir a la demostración, como verán, uno de los grandes responsables de que no vayamos nunca a las cuentas concretas soy yo. Bueno, me parece una buena pregunta es cómo es esto posible, ¿no? O sea, cómo puede ser que uno pueda bajar n puntos a dimensión log n, siendo n puntos cualesquiera. O sea, porque uno típicamente, o yo por lo menos, a mí me pasa que si, bueno, no sé, si vos tenés puntos con determinada distribución, con probabilidad grande, les pasa esto, bueno, uno está bien, enunciado de ese tipo más o menos se maneja. Pero acá no hay nada de eso. Es cualesquiera n puntos, podés hacer esto. No hay distribución, y encima están en RD, donde si quisiéramos poner una distribución, tampoco podemos, porque ustedes saben, bueno, digamos, uno no puede poner distribución uniforme, ¿no? En RD. Eso por ahí alguna vez lo vieron, y si no, es una cosa que es importante para reflexionar, que si uno quisiera poner distribución uniforme en todo RD, no se puede, ni siquiera para D igual 1, ¿no? Entonces, ¿qué distribución uno podría poner acá para que valga una cosa así? Y entonces hay dos cuestiones importantes que tienen que ver con que esto sea cierto. Una es que lo que vamos a hacer es elegir f al azar. El truco va a estar acá. O sea, como la f existe, vamos a elegir f al azar. Y esto tiene que ver con una cosa también muy importante que se llama el método probabilístico, que es un método para decir, bueno, si uno quiere probar que algo existe, o sea, es un método para probar cosas, teoremas de existencia, ¿no? Esto va para los matemáticos. Muchas veces, más fácil que probar que un objeto existe es hacer un experimento aleatorio y ver que con probabilidad positiva se obtiene el objeto que uno está queriendo probar que existe. Entonces, si uno ve que con probabilidad positiva se obtiene el objeto y uno quiere probar que existe, bueno, en particular existe. Y esto entra en esa cosa. El gran padre del método probabilístico es Erdős, que lo usaba bastante. Entonces, acá lo que vamos a hacer es eso. Vamos a elegir esta f la vamos a elegir al azar. Entonces, y lo que vamos a ver es que con probabilidad positiva podemos conseguir esto. Si elegimos la f al azar, con probabilidad positiva conseguimos esto. Y el truco va a ser esencialmente elegir un subespacio al azar y proyectar ahí. Cuando proyectemos en un subespacio al azar, lo que vamos a ver es que, bueno, como decíamos recién, la norma se achica, pero podemos, si lo elegimos bien al azar, si elegimos de buena manera ese subespacio al azar, la norma se achica, pero vamos a ver que podemos calcular de forma bastante precisa cuánto se achica la norma de un vector. O sea, agarran un vector, o sea, agarran un subespacio al azar, tomen un punto fijo si quieren, agarran un punto fijo, tomen un subespacio al azar y proyectamos en un subespacio. Y entonces lo que vamos a probar ahora es que la norma se achica, pero algo bastante, más o menos razonable, que ahora los voy a convencer, es que si tenemos un punto en RD y lo proyectamos en un subespacio al azar de vuelta, elegido adecuadamente, porque hay que decir qué significa al azar, de dimensión K, entonces la norma al cuadrado se achica, pero se achica de una forma precisa que es más o menos, si lo que se achica pasa a ser, hay que multiplicar por K sobre D, cosa que parece razonable, ¿no? O sea, como que cada coordenada, el espíritu sería ese, como que cada coordenada se lleva 1 sobre D de la norma. Entonces si uno proyecta en dimensión K, la fracción de la norma que le queda es K sobre D, al cuadrado, de la norma al cuadrado. Entonces, bueno, si uno multiplica por D sobre K, a eso está bien. Digamos. Entonces, hay que hacer dos cosas, probar que cuando uno proyecta la esperanza de eso está bien, es eso que les acabo de decir, es K sobre D. Entonces, cuando multiplico por D sobre K, recuperé la norma, y después lo que necesitamos es una propiedad de concentración de la medida, de decir que realmente con probabilidad muy grande caemos cerca de ese valor que les acabo de decir. Si uno prueba eso, listo. Entonces, digamos, el truco acá está en eso, en poner la aleatoriedad en el subespacio. ¿Está? Entonces, eso es lo que vamos a probar. Entonces, nuestro lema previo dice lo siguiente. Este es el lema que vamos a usar para después probar. Dice, agarren X para probar después el teorema, ¿no? Este es nuestro lema previo.
Agarren un punto en RD, cualquiera, uno solo, uno solito. Y agarren un subespacio aleatorio. De vuelta, acá está muy entre comillas porque decir subespacio aleatorio es hacer, en principio requiere decir rigurosamente qué significa hacer un subespacio aleatorio, porque hay muchas formas posibles de elegir un subespacio aleatorio. Entonces acá, si yo estuviese en el lugar de ustedes, diría, pará, decime cómo lo elegís. O sea, el subespacio aleatorio no está bien definido así solo. Pero si yo estuviese en mi lugar, les digo, bueno, aguanten que ya después ya se lo voy a decir. Entonces, lo importante es que le ponemos la dimensión es K. Entonces elegimos un subespacio aleatorio de dimensión K, la receta todavía no se las dije, y voy a llamar Z a la proyección de mi punto X sobre ese subespacio. Entonces fíjense que Z tiene letra grande porque Z es una variable aleatoria. X no es aleatorio, pero el subespacio que yo elegí es aleatorio, así que la proyección es una variable aleatoria. Y voy a llamar LX, porque depende de X, a la norma de mi proyección. ¿Está bien? O sea, dibujito, tengo un punto, elegí un subespacio al azar, lo proyecto, este es X, este es Z, y a la norma de Z la llamo LX. Y ahora me pregunto por esta variable aleatoria que me interesa a mí, que es la norma de este Z, ¿no? Entonces yo lo que digo es que la esperanza de L cuadrado es lo que les decía recién, K sobre D por la norma cuadrado de X, o sea, como bajé a dimensión, si piensen por ejemplo K igual 1, si me quedo con una sola coordenada, con la primera coordenada por ejemplo, o no, perdón, con una coordenada al azar, elegida al azar de alguna manera, voy a tener 1 sobre D, y, ¿cómo es? Entonces, esto es la esperanza, esta es una cuenta fácil, ahora vamos a calcular la esperanza de esto, pero ahora fíjense, estas son las desigualdades que yo les decía de concentración de la medida, ¿no? Que es que la probabilidad de ser, de vuelta, esto que está acá... Perdón, Patu, la esperanza esa la tomás con respecto a la distribución que me da el subespacio aleatorio, ¿no? Exacto, exactamente. Toda la fuente de aleatoriedad acá está en el subespacio. Entonces yo digo, yo le dije, la esperanza es esto que está acá. Entonces ahora yo agarro un beta más chico que 1 y me pregunto por la probabilidad de ser un poquitito más chico. Piensen en beta muy cerquita de 1, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de ser un poquito más chico que la esperanza? ¿Está bien? Bueno, y la puedo acotar por esta cantidad que está acá, que es algo que, fíjense que si K, cuando K 1 menos beta más log de beta es negativo, porque el log de beta es negativo, entonces cuando beta está cerquita de 1, esto es negativo. Y, o sea que esto me está, cuando K tiende a infinito, esto realmente tiende a 0. O sea, está muy concentrado alrededor de la media. Y ahora para el otro lado, cuando beta es más grande que 1, de vuelta, esto que está acá es la esperanza. Entonces me pregunto cuál es la probabilidad de ser más grande que la esperanza, y obtengo una cota similar. ¿Está bien? Que de vuelta para beta mayor que 1, esto de vuelta es negativo, porque ahora el 1 menos beta me da negativo. O sea que esto también me da negativo. ¿Ok? Bueno, entonces, ustedes pueden decir, dale, pero ¿cómo elegís el subespacio al azar? Bueno, el truco está acá, en la última frase, que dice, lo mismo vale si tomamos como B el subespacio generado por las primeras K coordenadas, y lo que hacemos es elegir a X uniformemente en la esfera. ¿Está bien? Entonces, bueno, ¿por qué lo mismo vale? Porque, bueno, porque en realidad lo que vamos a probar es en el caso este de acá abajo, que si yo elijo, si B es el subespacio generado por las primeras K coordenadas, o cualquier subespacio de dimensión K en realidad, no tiene nada de particular el subespacio de las primeras K coordenadas, solo me va a facilitar las cuentas, y X es uniforme, bueno, acá estamos mejor, porque digamos, tengo que elegir un punto en la esfera y proyectarlo. ¿Está bien? Pero yo digo dos cosas. Primero, que en toda la discusión que estamos haciendo, la norma no importa, porque la norma, digamos, si yo sé hacer estas cosas para norma 1, estoy hecho, porque después proyectar, digamos, multiplico dividido por la norma, o sea, si yo tengo este teorema para cosas de norma 1, cuando tengo algo de norma cualquier cosa, bueno, divido por la norma, tengo norma 1, proyecto, multiplico por la norma y tengo lo mismo que antes. Así que alcanza con restringirme a cosas de norma 1. O sea que está bien, me puedo restringir a puntos en la esfera. Y ahora yo digo que fijar el subespacio y elegir un punto uniforme, digamos, elegir un punto al azar en la esfera y mirar su proyección, ahora voy a mirar la norma de la proyección, es lo mismo que
yo recién que dije, fijar un subespacio y elegir un punto es lo mismo que fijar un punto y elegir un subespacio al azar. ¿Está bien? Digamos, porque lo único que estoy haciendo es rotar al punto y al subespacio todo junto. Entonces, de vuelta, fijar un punto y elegir un subespacio al azar, proyectarlo y mirar su norma, es lo mismo que fijar un subespacio y elegir un punto, proyectarlo y mirar su norma. Da lo mismo, porque es todo rotado. Entonces ahora cuando ustedes me dicen, bueno, ¿cuál es la regla con la que elegís un subespacio aleatorio? Le digo, bueno, es esa. ¿Quién es la regla con la que elijo un subespacio aleatorio? Es la que elijo para que estas dos cosas sean lo mismo. ¿Y cuál es la que tengo que elegir para que estas dos cosas sean lo mismo? Bueno, la forma en que elijo un subespacio al azar es, agarro el subespacio generado por las primeras K coordenadas, elijo un punto en la esfera de forma uniforme y lo roto. Roto mi subespacio de acuerdo al punto ese que elegí en la esfera. ¿Está bien? Lo roto todo según ese punto. Esa es mi regla para elegir un subespacio al azar. ¿Está bien? El punto que elijo uniformemente me dice cómo rotar. Bueno, entonces ahora yo digo que, bueno, para probar este lema que lo vamos a probar después, no ahora, lo que conviene hacer es pensarlo así. ¿Está bien? Que es pensar como que tengo un punto elegido uniformemente, lo proyecto en el subespacio generado por las primeras K coordenadas, y uno tiene que probar esas dos cotas que se prueban usando las cuentas como las de grandes desvíos que hicimos al principio. Ahora, al final de la clase vamos a hacer eso, si es que queda tiempo, espero que quede tiempo. Bueno, entonces fíjense que si uno admite este lema como cierto, uno ahora tiene muchas ganas de poner beta como 1 más epsilon y 1 menos epsilon, ¿no? Entonces, Patu, sí. disculpame, no sé si me quedó claro cómo haces la rotación del subespacio a través del punto de la esfera. Un punto, agarrá la rotación que te manda el E1 a tu punto. ¿Está bien? Ah, ok, listo. Ok. Y esa rotación es la que aplicás. El E1 o cualquiera, ¿está bien? Pero fijemos el E1. Agarrá la rotación que te manda el E1 a ese punto, bueno, y ahora mandás todo el subespacio a ese subespacio. Bueno, entonces, ¿qué pasa si ponemos, acá uno tiene muchas ganas de poner beta 1 menos epsilon? Entonces acá le va a quedar, si pone como beta igual 1 menos epsilon acá, esto va a quedar e a la k sobre 2 por 1 menos epsilon más log epsilon. Y acá, si va a poner 1 más epsilon, le va a quedar e a la k sobre 2, 1 menos 1 menos epsilon, bueno, vamos a poner ya 1 menos epsilon, más log de 1 menos epsilon. Entonces, creo que la de arriba quedó un poco cruzada, ¿no? Ah, hice cualquier cosa, sí, perdón. Esta es 1 menos epsilon, log de... que es un desastre. Acá es un log de 1 menos epsilon. Creo que lo tengo escrito en la próxima transparencia bien. Y acá es más epsilon, perdón. Acá es beta, acá estamos tomando beta igual 1 más epsilon. Y acá es 1 menos... Y acá también está mal, ¿no? Es 1 menos 1 menos epsilon. 1 menos 1 menos epsilon. Y acá es 1 menos 1 más epsilon más log de 1 más epsilon. Bueno, si no me equivoco, eso está hecho acá. Miren, acá está bien hecho, espero. Entonces ponemos beta 1 menos epsilon y obtenemos esa cosa que está ahí. Y beta 1 más epsilon, obtenemos esa cosa que está ahí. Que si uno se convence de las siguientes desigualdades, que son fáciles de probar, y se las dejo a ustedes de ejercicio, es simplemente hacer Taylor. Esto es el log de 1 menos x, lo puede acotar por menos x cuadrado sobre 2. Esto vale para x entre 0 y 1. Y esto vale para todo x mayor que 0. Esta cota de log de 1 más x. Y si nos acordamos que k tenía esta restricción, yo creo que podemos reescribir todo esto ahora diciendo lo siguiente. Esto es menor o igual que e a la k sobre 2, 1 menos epsilon, eso es epsilon, si no me equivoco, y log de 1 menos epsilon lo podemos acotar por menos epsilon menos epsilon cuadrado sobre 2.
O sea que esto es menor o igual que E a la epsilon cuadrado sobre 2, sobre 4, perdón, por K, pero K es más grande que esa cosa que está ahí, o sea que esto es... Te falta un signo menos, Patu. Me falta un menos, ¿no? Ah, gracias. ¿Es verdad eso? Sí. Es E a la menos epsilon cuadrado sobre 2, así que acá puedo poner un menor igual. ¿Y qué quiero poner? Bueno, si acá multiplico acá por epsilon al cuadrado sobre 4, lo voy a hacer, epsilon cuadrado sobre 4, epsilon cuadrado sobre 4, bueno, este 4 se va con este 4, este epsilon cuadrado se va con este epsilon cuadrado, y acá me queda un epsilon, algo así. Entonces quedó 1 sobre 2 menos algo. No, el 2 lo tengo arriba. Bueno, chequen la cuenta. Yo digo que lo que vale acá, esto me queda... Me gustaría que me quede... Pato, me parece que está mal que las... no, nada, no te dije nada. Sacaste un epsilon al cuadrado para el... Sí, yo creo que, bueno, cuando terminen de hacer esa cuenta de despejar epsilon cuadrado K sobre 4, le va a quedar que esto es menor o igual que 2 log n, E a la menos 2 log n. Y eso es exactamente 1 sobre n cuadrado. Y cuando vienen acá, hacemos una cuenta bastante parecida. Esperen que voy a borrar todo esto acá que quedó todo feito. Cuando vienen acá, tenemos, voy a usar ahora esta que está acá. Entonces, ¿qué tenemos? E a la K sobre 2. Bueno, tengo 1 menos epsilon, me queda epsilon de vuelta, más, y al log de 1 más epsilon lo voy a cambiar por epsilon menos epsilon cuadrado sobre 2, más epsilon cubo sobre 3. Así que esto es menor o igual. El primer epsilon va con signo menos, ¿no? Se cancelan. Sí, gracias. El primer epsilon con signo menos y se me van. Este se va con este y quedó E a la menos K sobre 2 por epsilon cuadrado sobre 2 menos epsilon cubo sobre 3. Y este quedó más fácil de usar y ahora se entiende de dónde salió. Ese K que está acá. Cuando uno hace K por esto que está acá, que es esto que está acá justamente, ¿no? Dividido 2, le queda de vuelta un 2 log n. O sea que esto es menor o igual que E a la menos 2 log n. Esta era más fácil. Que es de vuelta menor o igual que 1 sobre n cuadrado. Bueno, entonces lo importante es que... ya estoy demostrando el lema. Yo pensé que estaba con el otro. Bueno, entonces, ¿qué probamos? Que si uno agarra un punto fijo y lo proyecta en un subespacio de dimensión K elegido al azar, entonces la norma va a ser, se va a alejar de K sobre D con estas cosas, en distorsión epsilon, con probabilidad 1 sobre n cuadrado. ¿Ok? Entonces acabamos de probar esto que está acá, que dice que si yo agarro, fíjense que el L cuadra, esto que está acá, ¿no? Ahora agarro esto que está acá, el K sobre D lo paso para el otro lado multiplicando, y obtenemos que la probabilidad de que L cuadrado por D sobre K esté entre 1 menos epsilon y 1 más epsilon es 1 menos 1 sobre n cuadrado, ¿no? Porque este evento que está acá es justamente el complemento de estar acá. Me parece que mejor fue un 2, porque por ahí es un 2 acá. Un 2. No, al revés, un medio. ¿Cómo es? Esperen. La probabilidad de que no pase esto es que bien pase esto, bien pase eso, hasta que tengo que sumar estas dos cosas. Sí, es 2 sobre n cuadrado. Así que es 1 menos 2 sobre n cuadrado. Ok. Es efectivamente un 2, eso que está ahí.
Entonces, esto es un punto. ¿Está bien? Entonces, ¿qué probamos? Si yo agarro un punto, lo pueden pensar, un punto fijo, cualquier punto de RD, sorteo un subespacio de dimensión K al azar, con la regla que les acabo de decir, y entonces esto que está acá pasa con probabilidad 1 menos 2 sobre n cuadrado. Entonces ¿Esa ahora, probabilidad no es mayor? Perdón, ¿no queda mayor o igual que 1 menos esto? sí, gracias, mayor o igual. Gracias, Pablo, mayor o igual. Bueno, dado que apifié de vuelta, les digo de dónde viene esto. ¿No? O sea, la probabilidad de que pase esto es 1 menos la de que no pase esto. Y la de que no pase esto es o bien que se viole esta desigualdad o bien que se viole esta desigualdad, y cada una de ellas es la que acotamos antes por 1 sobre n cuadrado. ¿Está bien? Entonces la probabilidad de que pase esto es mayor o igual que 1 menos la suma de estas dos probabilidades, que eso es 2 sobre n cuadrado. Muy bien, entonces eso es para un punto fijo. Entonces ahora yo puedo agarrar todo mi conjuntito SX, que eran todos los puntos, los x1, xn, y yo quiero que esto pase cada vez que yo agarro dos puntos. ¿Está bien? Entonces, yo lo que voy a llamar ahora es que voy a llamar A y J al evento que el XY menos XJ, que es el que me interesa preservarle la norma, este vector verifica esto. Esta condición. Que pasa por esto, ¿no? O sea que yo agarré al X y XJ, tengo mi subespacio elegido al azar. Acuérdense que mi subespacio lo elegí al azar al principio. ¿Está bien? Tengo una regla con la cual elegí un subespacio de dimensión K. Entonces, para ese subespacio de dimensión K, agarro dos puntos XY y XJ y me fijo si verifican esta cuestión de acá. Fijado el epsilon. Y eso es A y J. ¿Está bien? Y lo que acabamos de probar es que cuando yo fijo I y J, la probabilidad de A y J es ¿cuánto? Mayor o igual que... Charán, charán. Uno que me diga. 1 menos 2 sobre n cuadrado, que es a 1 porque vale para cualquier n, ¿puede ser? ¿Cómo? Entendí bien que vale para cualquier n y por lo tanto sería mayor o igual que 1. No. Esto es, a ver, esto, hasta ahora, o sea, yo fijados dos puntos, pruebo esto que está acá, ¿está bien? Pero digamos, esto no es para cualquier n, porque yo agarré n puntos, o sea, agarré n puntos. De esos n puntos, fijé dos, y para esos dos vale esta cuenta. ¿Está bien? Si cambio el n, empiezo todo de vuelta. ¿Ok? O sea, no es cierto que la probabilidad de IJ es mayor o igual que 1. Ese razonamiento no. La parte de que esto es mayor o igual que 1 menos 2 sobre n cuadrado, correcto, estoy de acuerdo, porque dijimos, fijado un punto, esta probabilidad es mayor o igual que 1 menos 2 sobre n cuadrado. ¿Está? Pero fíjense que la construcción de este punto, el xy menos xj, depende de n, ¿no? Yo dije, agarro n, ¿sí? Bueno, entonces, esto es cierto. Y ahora yo qué quiero, que valga para todo par y j. Entonces, ahora lo que estoy preguntando yo es cuál es la probabilidad de la unión con i distinto de j, pero de 1 a n, de a y j, de que pasen todos. Bueno, pero esto lo puedo cortar por la suma de las probabilidades de los a y j. Entonces, cada uno de estos términos, la probabilidad es 1 menos 2 sobre n cuadrado. Sería un menor igual, ¿no, Pato? Menor o igual, gracias, Nahuel. Además, no sería de que pasen todos, sino de que pase al menos uno. Porque es la unión. Estoy haciendo, espere, ¿cuál es la probabilidad de que no pasen? De que no pase alguno. O sea, si yo quiero calcular la probabilidad de que pasen todos, me interesa cuál es la probabilidad de que no pase alguno. Vamos a empezar de cero, porque esto... Yo quiero calcular la probabilidad de que pasen todos los A y J. Y yo digo que eso es 1 menos la probabilidad de que esto no pase.
¿No es la unión ahí? Ahora viene la unión. Y esto es igual que 1 menos la probabilidad de la unión de los complementos. Y ahora digo que esto, bueno, ahora me quedó mayor o igual porque tengo un 1 menos, es 1 menos, y la probabilidad de la unión la puedo contar por la suma de las probabilidades. ¿Estoy bien? 1 menos. Entonces, como la probabilidad de j complemento es menor o igual que 1 menos 2 sobre n cuadrado, perdón, la probabilidad de j es mayor o igual que 1 menos 2 sobre n cuadrado, la probabilidad del complemento es menor o igual que 2 sobre n cuadrado, así que, bueno, esto sabemos que es menor o igual que 2 sobre n cuadrado. Y lo que nos falta hacer es contar cuántos de estos hay. ¿Cuántos de estos hay? Combinaciones de n en 2. ¿Están de acuerdo? Que, digamos, tengo que poner todas las formas que tengo de elegir un par de puntos. Y eso es el combinatorio n2. Pero el combinatorio n2 es n por n menos 1 sobre 2. Así que al total nos quedó, ¿qué nos quedó? 1 menos n por n menos 1 sobre 2 por 2 sobre n cuadrado. Y esto es 1 menos n cuadrado, bueno, el 2 se va con el 2, n cuadrado menos n sobre n cuadrado. Una pregunta lo del combinatorio es un paso extra, ¿no? O sea, es toda la sumatoria lo estás transformando. Sí. O sea, estás reemplazando la sumatoria por el combinatorio. Sí, si quieren me apresuré. No, era solo para saber si estaba entendiendo bien eso. Sí, saquémoslo de acá. Ahí ¿está bien? Yo digo que eso es eso que está ahí. Y esto es, bueno, n cuadrado sobre n cuadrado es 1, así que quedó 1 sobre n. Entonces, ¿qué probamos? Que si ustedes me dan n puntos al azar, con probabilidad al menos 1 sobre n, o sea, ustedes me dan n puntos al azar, yo elijo un subespacio con esta receta, y con probabilidad al menos 1 sobre n va a pasar lo que nosotros queremos. Entonces, bueno, O sea que la función existe y es la esperanza, esa L, ¿no? La función existe, hay que tener, ojo, esperen, si nos damos, hagamos una cosa, vamos a tomarnos los 4 minutos que quedan para discutir esto, y queda el lema de tarea, lo pueden ver en el paper, o lo hacemos la clase que viene, el lema. Que vale la pena tomarnos los 4 minutos que quedan para discutir esto. Nosotros, ¿qué dijimos? La función, acá está la receta para construir la función. ¿Qué dice? Agarrá y construir el azar. O sea, esa es esencialmente la receta. Pero ¿qué probamos nosotros? Nosotros lo que probamos es que con probabilidad 1 sobre n va a funcionar esto, no es que va a funcionar siempre. ¿Ok? O sea, en ese sentido es como bastante un teorema de existencia, no me está dando el algoritmo para construirla la f. ¿Ok? Porque estoy diciendo con probabilidad 1 sobre n te va a funcionar, y con probabilidad, bueno, con probabilidad al menos 1 sobre n te va a funcionar, y con probabilidad 1 menos 1 sobre n podría ser que no te funcione. ¿Estamos de acuerdo? Pero bueno, existir existe. O sea, el teorema decía existe. ¿Está bien? Ahora, de la misma manera que lo que arrancamos diciendo que fijado un epsilon y un conjunto de n puntos, podés encontrar un subespacio de dimensión k que conserve, que sea esa epsilon isometría. Se puede probar al revés, es decir, dado un subespacio al azar, dar algún límite sobre la distancia, cuánto se va a deformar esa distancia, como ser al revés, es decir, bueno, es una cota suficientemente buena. Si a vos no te jode trabajar con esto, elegí un subespacio al azar y la distancia va a ser, bueno, a lo sumo, distorsionada por esto. Bueno, si elegís un subespacio al azar, la probabilidad de que los n puntos te funcionen bien, bueno, en principio acá está diciendo la probabilidad es 1 sobre n. Ahora, ¿qué puede hacer uno? Porque en realidad, digamos, quería retomar este tema. Si uno quisiera tener un algoritmo para construir, hay dos partes de la cuestión algorítmica. Si uno quiere hacer un algoritmo para construir esto, bueno, uno sabe que
que existe el experimento de los monos escribiendo Shakespeare. Si yo tengo un experimento y tengo probabilidad de éxito 1 sobre n, y yo quiero tener un éxito, lo único que tengo que hacer es repetir mi experimento muchas veces. Entonces, digamos, si uno repite este experimento de elegir un subespacio al azar y ver qué onda, bueno, digamos, uno puede acotar, puede hacer que esta probabilidad suma mucho, así, repitiéndolo varias veces y chequeando cada vez. Y en promedio lo va a tener que repetir n veces para tener un éxito. Entonces, digamos, si uno repite este experimento n veces, va a conseguirse un subespacio bueno. O sea que la idea sería elegir un subespacio al azar, proyectá, si te anduvo bien, joya, si no, hacelo de vuelta, 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 hasta que te dé. Y eso no es muy costoso en principio porque bueno, elegir un subespacio al azar tiene costo, es baratísimo, no hay ningún costo, es casi gratis, diría. Después hay que chequear todas las distancias, ¿no? Y lo vamos a repetir n veces, pero repetir n veces es lineal en n, eso no es un problema. ¿Bien? O si quieren, repítanlo n a la 1 más delta veces, y con eso, con probabilidad, en el límite, con probabilidad 1, ganan. Ahora, desde el punto de vista algorítmico, hay otro problema, que es que elegir un subespacio al azar parece muy copado, parece muy simple y muy barato, pero cuando uno mira la matriz que define esa proyección, es una matriz que, a diferencia de las matrices copadas que uno quiere en dimensión alta, que son matrices esparsas, matrices raras, una matriz que representa elegir un subespacio al azar está toda llena, típicamente. Entonces, esa parte es bastante mala computacionalmente. Y son las 7, fin de la clase. Bueno, les voy a decir, un minuto me voy a tomar, ya termino la clase, pero para que se lleven para pensar, si quieren, el lema previo había que probar esto que está acá, que si uno tenía un vector uniforme, quería acotar agarraba un vector uniforme, lo proyectaba en el subespacio generado por las primeras k coordenadas y quería acotar qué pasaba con la norma. Entonces yo digo, con lo que hicimos hoy, podemos pensar a cualquier vector uniforme como haber elegido normales independientes, I y D, y dividir por la norma. ¿Está bien? Entonces, como a mí me interesa qué pasaba que la norma se reduzca en K sobre D, dividir o no dividir por la norma da lo mismo, porque al final voy a comparar la proyección con la otra. Entonces lo que tengo que ver es si la norma de las primeras K coordenadas, esa es la proyección sobre L1 de K, quiero que sea menor o igual que beta por K sobre D por la norma de todo. ¿Están de acuerdo? Si yo divido de los dos lados por la norma, no cambia nada. Entonces, lo que hay que acotar es eso. Si yo tengo D variables I y D normales 0, 1, me estoy preguntando por la probabilidad de que las primeras K sean menor o iguales que beta por K sobre D, la suma de todas. Y eso pueden hacer ustedes de ejercicio una cuenta igualita a la que hicimos de grandes desvíos y probar lo que dice el lema. ¿Está bien? En el paper que les mandé está hecha esa cuenta. Así que si quieren pueden tratar de hacerla y si no les sale pueden chusmear ahí. Pero es exactamente lo mismo. Tienen que pasar restando, hacer Markov, hacer E a la A y después buscar el óptimo. Pero bueno, es una cuenta un poquito más difícil, ¿no? No digo que sea más fácil, pero es el mismo tipo de cuenta. Y ahora sí, con solo 2 minutos de retraso, miren, para que vean, no había nada más después de esto. Así que ahora sí, fin de la clase. Bueno, preguntas y nada, y lo que quieran charlar. Yo tengo 2 preguntas, Pantu. Sí. Una, eso, ¿no? Como que vos decías. Pauso el video. Chau a los de YouTube. Nos vemos la próxima. Chau, chau.